está contemplado en los ahorros que vamos a hacer, sacando el dispendio, la corrupción del actual presupuesto dominicano, del actual ejercicio presupuestal del Partido de la Liberación Dominicana. Con todo el plan que nosotros tenemos para facilitar la creación de empleo, como nosotros hemos dicho, que nuestro gobierno, en conjunción con el sector privado, va a ser una fábrica de empleo. Esa es parte del desorden que hay en el gobierno. Hay 8 instituciones para regular el transporte. Acompáñanos en Memorias del Voto, un viaje por la democracia dominicana. Buenas noches, nos complace presentarle la 7ª entrega de las propuestas de los candidatos 2016. En las 6 ocasiones anteriores hemos tenido ya aquí al candidato de la Fuerza Nacional Progresista, Pelegrín Castillo, después Soraya Aquino, del Partido de Unidad Nacional, Elías Wessing Chávez, del Partido Quisqueyano Demócrata, siguió Minut Tavares Mirabal, de la Alianza por la Democracia, Atueide Cans, del Partido Revolucionario Socialdemócrata, y ayer tuvimos a Guillermo Moreno, del Partido Alianza País. En esta ocasión vamos a tener al licenciado Luis Abinader, candidato del Partido Revolucionario Moderno. De esta manera, el Grupo Corripio sigue una tradición que empezó en el año 1996 de presentarle a los electores la oportunidad de evaluar las propuestas de los candidatos presidenciales. Vamos a dejarlo con un segmento pequeño de lo que ocurrió en el año 1996, cuando estuvieron aquí el doctor José Francisco Peña Gómez y Jacinto Peinado, ambos desaparecidos, y el doctor Leonel Fernández Reina. Soy maestro de profesión, tuve 12 años con una tiza en un pizarrón dando clases. Fui profesor de alfabetización a los 15 años y después anduve deambulando por muchas escuelas. Voy a ser el primer maestro presidente en el curso de este siglo. Gestionar conjuntamente con el gobierno haitiano la ayuda del OME, la ayuda de la Unión Europea para atacar estos problemas comunes que tanto nos agobia y que contribuyen a esta migración. Porque plantearse la salud pública con sentido de universalización, que todos los dominicanos tengan derecho a recibir un servicio médico gratuito, ya es un avance. Si se hace una serie de recortes, se unifican algunas secretarías de Estado, se dividen otras, se crean algunas instituciones, se eliminan una gran cantidad que están ahí simplemente porque tienen un nombre y un titular, nosotros economizamos muchísimos millones de pesos. Y hoy, para entrevistar al candidato presidencial del PRM, Luis Abinader, nos acompañan en el panel los periodistas Nelson Marrero, subdirector del diario Hoy, el doctor Rafael Molina Morillo, director del diario El Día, Miguel Febles, jefe de redacción de Telenoticias, Telesistema Canal 11, José Monegro, director ejecutivo del diario El Día, Ana Mitila Lora, comentarista de 1+1 de Teleantillas, y Alberto Caminero, el editor político del diario El Nacional. De inmediato vamos a ver entonces una semblanza del licenciado Luis Abinader. Luis Rodolfo Abinader Corona nació el 12 de julio de 1967 en Santo Domingo. Es hijo de José Rafael Abinader Wassaf y Rosa Azula Corona Cava. Sus estudios secundarios lo cursó en el Colegio Loyola. Es licenciado en Economía del Instituto Tecnológico de Santo Domingo, INTEC, y realizó sus estudios de posgrado en Gerencia de Proyectos en el Instituto Arthur Leader de Cambridge, Massachusetts. Además, realizó estudios de finanzas corporativas e ingeniería financiera en la Universidad de Harvard y de gerencia avanzada en Dartmouth College en New Hampshire. Está casado con Raquel Arbaje, con quien procreó 3 hijas, Esther Patricia, Graciela Lucía y Adriana Margarita. Cuando nació Esther Patricia la Grande, nosotros nos quedamos solos ya cuando todo el mundo se fue. Y yo tenía la bebé en mis manos y Luis se quedó conmigo a dormir.
y a los dos nos miramos la cara y a los dos se nos salían una lágrima. Para él esa ha sido su prioridad, su norte, su ancla, sus 3 hijas, su familia, o sea, su esposa, su madre, su padre, sus hermanos, o sea, incluso mi familia. Mi mamá quiere a Luis más que yo creo. O sea, es una cosa por todo el respeto que él siempre le ha dado. Entonces, él como padre, claro, ahora está un poco más ausente, pero siempre ha estado presente. Como una persona cariñosa, como una persona, ya yo le he mencionado muchísimas veces, perseverante, como una, para mí, un modelo a seguir. En el ámbito empresarial, actualmente es presidente ejecutivo del grupo Avicor, dedicado a desarrollar importantes proyectos turísticos, y vicepresidente de Cementos Santo Domingo. Ha sido presidente de la Asociación de Hoteles de Sosúa y Cabarete y es miembro del Consejo de Directores de la Asociación Nacional de Hoteles y Restaurantes Azonahores. También es miembro del Consejo de Directores de la Fundación Universitaria OIM. En el 2005 fue electo vicepresidente del Partido Revolucionario Dominicano. En las elecciones presidenciales del 2012 participó junto al expresidente Hipólito Mejía como candidato a la vicepresidencia de la República por esa organización política. Tras esos comicios participó junto a otros dirigentes del PRD en la formación del Partido Revolucionario Moderno, tomando como base el partido de su padre, Alianza Social Dominicana. En la convención del PRM celebrada el 26 de abril del 2015, Luis Abinader compitió con Hipólito Mejía y ganó con más del 70% de los votos. Así se convierte en el candidato presidencial del PRM para las elecciones del 15 de mayo próximo. Muchísimas gracias a Juan Bolívar, muchas gracias al Grupo Corripio por esta excelente oportunidad que nos da para llevar nuestras ideas, nuestro programa de gobierno a toda la población dominicana. Inmediatamente nosotros tomemos la presidencia de la República a partir del 16 de agosto con el apoyo del pueblo dominicano. Vamos a concentrarnos en 5 prioridades que son necesarias para el desarrollo en la República Dominicana. Empleos. Sin una política de empleos y sin disminuir el desempleo, no se desarrolla ningún país ni se disminuye la pobreza. Salud, fortalecer la salud, que ha habido un retroceso en los últimos años, fortalecer la educación, que no es solamente infraestructura, sino es la calidad de la educación, y es bueno que se sepa que actualmente el gobierno apenas está gastando menos de 2% de su presupuesto en el reentrenamiento de los profesores, que es lo que llevaría la calidad de la educación. Seguridad ciudadana, señores. La seguridad ciudadana que tiene a las calles con mucha inseguridad e intranquilidad en toda la población, especialmente en las mujeres. Y una reorganización del Estado Dominicano, una total reingeniería para hacerlo eficiente, para que realmente podamos nosotros tener un Estado que pueda cumplir con sus necesidades, con los escasos recursos que nosotros tenemos. Por eso inmediatamente nosotros asumamos la presidencia de la República el 16 de agosto, vamos a empezar con esa reingeniería. Pero concomitantemente tenemos también que trabajar en fortalecer nuestra democracia. En esa democracia que no tiene una representación la población dominicana, ni el poder ciudadano que necesita para que sea una verdadera democracia, que no existe actualmente. Al mismo tiempo, nosotros tenemos que crear capacidades productivas. Eso se entiende como la productividad, que es lo que nos va a ayudar a nosotros a crear más empleos. Esa productividad es reentrenando nuestra fuerza laboral, esa productividad es rompiendo el monopolio del transporte, especialmente el transporte de carga, esa productividad es tratando de solucionar el problema de la energía eléctrica. Cuando mucha gente me pregunta en los pueblos, en los campos de la República Dominicana, ¿cuál es su primera medida que va a realizar en un gobierno? No es una primera medida, amigos y amigas. No es una sola acción, dominicanos y dominicanas. Es un conjunto de acciones, todas cohesionadas, que solo así nos permitirá conseguir el desarrollo. Reorganizar el Estado, realizar los ahorros que necesitamos con esos ingresos siempre limitados que vamos a tener. Y ahí entonces fortaleceremos esas 5 áreas principales que nosotros necesitamos para tener una verdadera calidad de vida. No es verdad que sin una reforma de la policía en la seguridad ciudadana podemos nosotros tener seguridad. No es cierto que si no abordamos el tema de género, que es un
que es un tema transversal en toda la sociedad dominicana, podemos progresar. Hoy en día, la cara de la pobreza en la República Dominicana es la de la mujer soltera, la de la mujer que vive en nuestros barrios o en nuestros aislados sectores rurales. Nosotros tenemos que tener con la mujer especial ayuda directa, y por eso es que nosotros hemos dicho que los programas sociales que hay actualmente lo vamos a duplicar. El programa Solidaridad lo vamos a llevar de 825 a 1.650 pesos, duplicar bono gas, duplicar bono luz, que con eso es, y con un entrenamiento para que puedan crear pequeñas y medianas empresas, vamos nosotros a desaparecer esa pobreza absoluta que existe en la República Dominicana, y especialmente de la mujer, creándole capacidades y también equidad sobre todo, y equidad empezando de los puestos del gobierno a todos los niveles. Nuestro plan es desaparecer la pobreza absoluta en la República Dominicana. Y eso, señoras y señores, nos costaría unos 6.200 millones de pesos, que está contemplado en los ahorros que vamos a hacer, sacando el dispendio, la corrupción del actual presupuesto dominicano, del actual ejercicio presupuestal del Partido de la Liberación Dominicana. Dominicanas y dominicanos. No vengo con una varita mágica, pero sí vengo con la pasión, con la ilusión, con el deseo, con los mejores hombres y mujeres de la República Dominicana, a gobernar bien, a gobernar para la gente, para mejorar la calidad de vida de la gente, con un plan organizado, estructurado, sabiendo dónde vamos a sacar los recursos. Tenemos el plan de gobierno más completo que jamás se haya elaborado en la República Dominicana. Pueden verlo en prm-plan.info, para que ahí tenemos todos los detalles en todas las áreas, para que ustedes puedan consultar y también enviarnos sus opiniones. La República Dominicana quiere un cambio, y ese cambio que viene significa disminuir la delincuencia, ese cambio que viene significa fortalecer la salud, ese cambio que viene significa una revolución educativa en lo que tiene que ver la calidad de la educación, ese cambio que viene significa tener un Estado eficiente, ese cambio que viene significa que la mujer tenga equidad en todos los sectores de la población dominicana. Ese es nuestro deseo, esa es nuestra idea, y ese es el cambio que vamos a realizar para que la República Dominicana, de una vez y por todas, empiece el camino del desarrollo que nosotros necesitamos. En ese cambio que viene están los jóvenes, creando oportunidades para ellos. En ese cambio que viene está llevar la tecnología digital a cada hogar dominicano con una tableta que deben de tener cada estudiante de nuestras escuelas públicas para romper la brecha digital. En ese cambio que viene está pensado los territorios, para desarrollar los territorios en cada lugar, aún ser más aislado de nuestro país, para que no tengan que venir hacia el centro de la ciudad y los grandes centros urbanos a buscar trabajo, a buscar oportunidades. En ese cambio que viene está nosotros tener una República Dominicana con una educación de competencia mundial, está tener una salud también de competencia mundial y de calidad, disminuir la delincuencia con los mejores, de la mejor forma en que se han hecho y con casos exitosos de otros países, crear las oportunidades de trabajo con la base que es la productividad para que se establezcan mucho más empresas, y no solo en el centro de Santo Domingo, sino en todo el territorio nacional. Nosotros podemos hacer ese cambio, estamos preparados para hacer ese cambio y nos acompañan los mejores economistas, los mejores planificadores, los mejores expertos en política pública del país. Le digo a la mujer dominicana, a la mujer pobre, al joven que quiere esperanza, a toda la población dominicana, que confíen en nosotros, que nuestro único deseo, nuestro único objetivo es una República Dominicana diferente. Muchas gracias. Bien, para entrar de inmediato en los detalles de las propuestas del candidato Luis Abinader, vamos a iniciar la primera ronda de preguntas. Tiene la palabra Nelson Marrero, del periódico Hoy. Buenas noches, señor candidato Luis Abinader. Quisiera enfocarme en el aspecto de la creación de empleo y de su propósito de reducir tasas impositivas y crear mecanismos fiscales para incentivar la inversión. Hay un esquema difícil de romper en República Dominicana y usted más o menos lo trató. Me gustaría que nos explicara cómo va a romper ese esquema. La concentración de inversiones siempre tiene sus lugares favoritos. Tenemos una gran Santo Domingo
tremendamente desarrollado y muchas zonas deprimidas, aquellas de la frontera que no se benefician de una ley especial que favorece allí el gasto para la creación de negocios, y tenemos zonas deprimidas, cañeras, por el colapso de esa industria. Además, se quejan las comunidades de los entornos de los polos turísticos, que es donde también se concentra gran inversión, se quejan de que no reciben el beneficio de esas inversiones. Es como si los polos, que ya por en sí mismos contienen el concepto de exclusión, no se esparce hacia esas comunidades. ¿Cómo usted lograría romper con ese desequilibrio y lograr que su desarrollo sea efectivamente esparcido por el territorio nacional? Por eso es que hoy es un gran periódico, porque son 7 preguntas en una. Mira, Nelson, pero todas preguntas muy importantes y muy válidas. El tema del empleo, no se desarrolla ninguna economía y mucho menos se disminuye la pobreza, y ese ha sido el problema del modelo económico del Partido de la Liberación Dominicana, sin disminuir el empleo. Hemos visto un crecimiento que en los 8 años de Leonel, después que se anunciaba que era un crecimiento de hasta de un promedio de casi un 6%, el mismo que determinó ese crecimiento, después lo disminuyó con ajustes en y diferentes cálculos de las cuentas nacionales. Pero ese crecimiento ha sido en modelos, como el caso de la minería, como el caso de telecomunicaciones, como el caso de finanzas, que no crean empleos, masivos. En el caso nuestro, nosotros vamos a desarrollar los modelos que crean empleos. El sector agropecuario, que crea muchos empleos. Tenemos el modelo de los invernaderos, y ahí en ese caso, Nelson, los invernaderos no se pueden desarrollar en el medio de la avenida Duarte, tienen que ser en los campos aislados y especialmente para la exportación entre 700 y 1200 metros de altura para los productos de exportación. Y eso podemos nosotros llenar, como se está haciendo y como se ha desarrollado, pero todavía triplicar en Rancho Arriba, en Ocoa, crear esos empleos en esa provincia de Ocoa. El mismo caso también lo podemos hacer en Vallejuelo. Tenemos que unificar el turismo también con las comunidades para que puedan crear empleos. En el caso de las exenciones fiscales de mi gobierno serán en base a la cantidad de empleos que puedan crear. Y eso puede ir perfectamente con cualquier reforma o pacto fiscal que creemos, porque la reforma tributaria que yo plantearía en este gobierno es de disminución de las tasas, porque eso lo que haría es aumentar los ingresos tributarios, como lo hizo la más exitosa reforma tributaria en la República Dominicana, que fue la de 1992. Disminuyó las tasas y aumentaron los ingresos. Abinader, estamos a muy pocos días, quizá horas, del momento decisivo de que se depositen los votos y se elija el nuevo presidente de la República. Y a pesar del optimismo que muestra su partido en su candidatura, existe también la impresión de que, y sobre todo alimentada por la publicación de encuestas en una dirección casi similar, pues existe la impresión de que solamente con una de dos o las dos cosas que voy a mencionar puedan asegurarle un triunfo efectivo en las elecciones. Una de ellas sería que el gobierno, o sea, la candidatura reeleccionista, cometa un error en estos días de esos que llevan a la catástrofe, a unas aspiraciones al triunfo electoral. Y la otra, que el partido suyo tenga una carta bajo la manga secreta y dé un gran golpe, un cañonazo que también estremezca las urnas y el resultado sea el deseado por usted, o las dos cosas a la vez. ¿Cuál de esas soluciones es la que se espera que ocurra en estos días que faltan? Mire, doctor, esa inteligente pregunta está basada en que estamos aceptando por sí el resultado de algunas encuestas, y nosotros tenemos nuestros propios estudios, y nuestros propios estudios nos indican que nosotros podríamos ganar en los dos escenarios que están planteados, que es en una primera vuelta
con el empuje del cambio, con la ola del cambio, con el sentimiento del cambio, que reflejan todas las encuestas. Todas las encuestas reflejan ese deseo de cambio. Y para tener cambio hay que cambiar, y el único que representa el cambio posible somos nosotros. Entonces, siguiendo esas mismas encuestas, nosotros podemos subirnos, como ya estamos en esa ola de cambio, y ganar sobre la base del estudio de esas mismas encuestas. También hay otras encuestas que apuntan, como es la verdadera realidad, mucho más cercanía, en una, como nosotros hemos denominado, bailando pegado en este proceso. Pero yo no tengo que dar un salto especial, ni el presidente de la República tiene que cometer un error especial. El presidente de la República, el candidato reeleccionista, no ha resuelto ninguno de los problemas fundamentales del país. Él no tiene que venir a decir o cometer un error. Su error lo ha cometido en los 3 años y medio de gobierno, donde ha aumentado la delincuencia, donde no se han creado más puestos de trabajo y el desempleo sigue, el nivel de desempleo sigue igual, donde la salud ha retrocedido, donde tenemos un retroceso institucional terrible en temas de la democracia, donde no hay transparencia y abunda la corrupción. Los errores él lo ha cometido cada día de los 3 años y medio de su gobierno, y eso es lo que el pueblo está viendo. Si el pueblo quiere más delincuencia, que vote por él. Si el pueblo quiere menos oportunidades y más desempleo, que vote por él. Si el pueblo quiere continuar con la corrupción y falta de transparencia, que vote por él. Si el pueblo quiere continuar con niveles de salud deprimentes y con una educación que no agrega calidad, que vote por él. Si el pueblo quiere cambio, si el pueblo quiere empleo, mejor salud, mejor educación, transparencia y un equilibrio real de dictadura por un lado y democracia por nosotros, entonces esta es la opción de cambio. En conexión con la primera pregunta, la del señor Marrero, ¿cuál es el papel de las MIPYME en una administración encabezada por usted? Muy buena pregunta. La pequeña y la mediana empresa es el sector de la economía que crea más empleo en base a su capital invertido. Nosotros este gobierno ha financiado a la pequeña y la mediana empresa, pero con varios errores y falta de planificación que ha cometido. Primero, aquí hay un problema que tiene que hacerse al mismo tiempo que se financia la pequeña y la mediana empresa. Es un gran programa de titulación. Casi el 80% del territorio dominicano no tiene título. Entonces, pero en el caso de las pequeñas y medianas empresas todavía es más. Y para evitar que ellos vayan a tomar prestado para capital de trabajo usurero, tenemos que tenerle y otorgarle su título, que lo podemos hacer a través de la ley de fideicomiso. Pero al mismo tiempo tenemos un mercado muy limitado para la pequeña y la mediana empresa. Por lo tanto, nosotros tenemos que crearle cooperativas a través de lo denominado modernamente ahora la economía asociativa, que es la cooperativa, para todas esas pequeñas y medianas empresas, organizarlas y colocarlas para las exportaciones, para el mercado externo. Esas cooperativas han tenido mucho éxito, por ejemplo, en la línea noroeste, las cooperativas para exportación de bananos. Esas cooperativas también han tenido éxito en Moca con las pequeñas empresas que fabrican nuestras famosas muñecas que la hacen de barro, para poner varios ejemplos. Nosotros a esa pequeña y la mediana empresa tenemos que incursionarla en el mercado exterior para que entonces así puedan crear muchos empleos. Ese es nuestro plan en cuanto a la pequeña y la mediana empresa. ¿Cuáles planes de desarrollo turístico en la región sur tiene Luis Rodolfo Abinader, un eventual gobierno suyo, y cómo incorporaría Bahía de las Águilas del Sur Profundo a esos planes de desarrollo como instrumento de fomento de empleo y de mejora de las condiciones de vida de esa gente? Sí, mira José, muy buena pregunta. Vamos a ver y a describir la región sur y las potencialidades. Tenemos en Baní, en Bahía de las Calderas, en Corbanito, una excelente playa que están desarrollando ahora un grupo muy exitoso, que es el Grupo Rainieri, que lo va a desarrollar en términos primeros inmobiliarios. Tenemos que darle todo el apoyo para ese desarrollo y que también, después del desarrollo inmobiliario, en ese caso puede desarrollarse también desde el punto de vista turístico, hotelero turístico. Tenemos que dividir en la parte turística el desarrollo inmobiliario turístico y el desarrollo hotelero turístico. Es más importante el hotelero turístico porque el hotelero turístico te genera un empleo por cada habitación y 5 empleos indirectos. El desarrollo inmobiliario te genera por cada 4 apartamentos un empleo indirecto y apenas 2 indirectos. Pero ambos son necesarios.
En el caso de Barahona, bueno, hay una playa preciosa en el sur que poca gente habla, que es Caovilla en Asua, cerca de Puerto Viejo. Esas son unas playas más bonitas del país. En el caso de Barahona, tenemos que se puede desarrollar y nuestro plan es tener un puerto turístico multimodal. ¿Qué significa esto? Recibir ahí miles de turistas por cruceros todos los días, declarar a Barahona, está en nuestro plan turístico, como puerto comercial libre, igual que el caso de Colón en Panamá, para que puedan comprar sin impuestos, pero al mismo tiempo Barahona se va a complementar el turismo porque tiene muchísimas posibilidades de hacer lo que quieren los turistas de crucero, que es hacer excursiones al lago Enriquillo, al hoyo de Pelempito, a las minas del Larimar y muchísimas otras más. Y en el caso de Bahía de las Águilas, yo propongo un desarrollo organizado similar al que hizo el Banco Mundial e Infratur en Playa Dorada, donde fue que nació el turismo en la República Dominicana. Eso con el aeropuerto que había anteriormente, de que tenía la Alcoa ahí, porque ya de cualquier aeropuerto, tú no puedes tener un aeropuerto de más de hora y media, hay que hacer el aeropuerto ahí. Y yo le garantizo que Bahía de las Águilas, bajo mi gobierno, Barahona, Corbanito y quizás Caovilla también la podemos desarrollar. Bueno, el actual presidente de la República anunció una reforma fiscal en un gobierno suyo. Bueno, aquí todo el mundo sabe qué significa una reforma fiscal, porque todos y todas estamos pagando las varias reformas tributarias, no fiscales, que se han hecho. En un gobierno suyo, ¿cuál sería la visión, cuál sería el eje de esa reforma fiscal? Mira, Ana Mitil, es bueno cuando tú haces la diferencia, que no es reforma fiscal, que es tributaria, que es lo que ellos han hecho en los últimos 4 reformas tributarias. Y para el pueblo dominicano eso significa aumentarle los impuestos, así como para la fiesta de la elección de Danilo, con un déficit de 160.000 millones de pesos, tuvimos que hacer una reforma tributaria para pagar la elección de Danilo. Y ahora Danilo lo que está planteando es lo mismo, para su reelección, que tiene una proyección de un déficit de 120.000 millones de pesos, es la proyección del déficit actual. Entonces él quiere también para su reelección, entonces que el pueblo pague su fiesta, lo que está gastando, las jipetas que ustedes ven por las calles, los anuncios que están a 15 por 1 de nosotros, las tarimas de orquestas en cada esquina donde ellos van con un dispendio que insulta a la pobreza dominicana. Eso es lo que él quiere, que ahora su fiesta la pague con una nueva reforma tributaria. Yo planteo aquí un pacto fiscal, como lo plantea la Estrategia Nacional de Desarrollo y como debe de ser. La política fiscal se divide en política tributaria y en política del gasto público. Nosotros tenemos que presentarle al país en qué vamos a gastar el dinero. Entonces, después que en esos 3 meses, como yo planteé en mi intervención de inicio, en esos 3 meses primero hay que organizar el Estado. Primero tenemos que decir, él dice que todo se gasta, que no hay excesos. O sea, que los viajes en el exterior, que los excesos de publicidad, que las instituciones que no hacen nada, para él eso es normal. Para eso él sí, él quiere esas nominillas para sus dirigentes del PLD. Yo creo que no. Yo creo que esas nominillas no son ni para los dirigentes del PLD ni para los del PRM. Aquí tenemos que invertir en salud, en educación, en las obras de infraestructura, en pagarle $500 a los policías para hacer una reforma policial. Yo voy a hacer una reforma tributaria que en la mayoría de los casos va a ser disminuir las tasas impositivas, que va a llevar a crear más, a que tenga más ingresos, como fue la reforma tributaria del 92, que disminuyó las tasas impositivas y lo que hizo fue un aumento de los ingresos que ni siquiera Joaquín Balaguer creía que podía pasar. Eso es lo que yo creo. Luis, muchos dominicanos jóvenes salen ilusionados de las universidades con una profesión, pero tienen que dedicarse al chiripeo, porque no encuentran dónde trabajar, el primer empleo, porque en muchas instituciones lo primero que dicen necesitamos un profesional de experiencia, pero si no lo contratan, ¿cómo tener la experiencia? ¿Cómo tú combatirías y incentivarías el primer empleo? Mira, Alberto, esas estadísticas, eso es lo que tú dices, se refleja en las estadísticas. Desgraciadamente, nuestros jóvenes preparados que salen ya de las universidades tienen la tasa más alta de desempleo del país, un 21%. Pero peor, la de las mujeres jóvenes es todavía mayor de un 21%. O sea, dentro de los jóvenes, de las mujeres es todavía mayor. Y eso nosotros lo vamos a cambiar. Tenemos el plan del primer empleo para darle exenciones fiscales a los que contraten el primer empleo, a jóvenes
que sale de sus universidades, o no de sus universidades, también técnicos que se debe de incentivar. Financiarlo a través también de la pequeña y la mediana empresa, pero siempre teniendo presente de que tenemos que abrir ese mercado hacia el exterior de esas pequeñas y esas medianas empresas. Pero además, con todo el plan que nosotros tenemos para facilitar la creación de empleo, como nosotros hemos dicho, que nuestro gobierno, en conjunción con el sector privado, va a ser una fábrica de empleo para crear 200.000 empleos por año. Es bueno que la población conozca que para determinar el mismo nivel para tener el mismo nivel de desempleo que hay en la República Dominicana, la economía tiene que crear 120.000 empleos, que es lo que ha creado el actual gobierno, y dentro de eso sumándole los empleos públicos, que lo ha aumentado bastante. Nosotros, el objetivo primordial de la política económica del gobierno de Luis Abinader, del PRM y de aliados, será la creación de empleo. Y para eso tenemos el plan Burocracia Cero, Gobierno Eficiente, donde una compañía que se vaya a establecer no puede durar más de 72 horas en establecerse, donde el permiso, toda la conjunción de permisos, la permisología como se le llama, de una empresa para establecerse en la República Dominicana no puede durar más de 3 meses porque vamos a tener la ley de silencio administrativo, vamos a tener la ley de garantía jurídica para toda empresa que invierta, nacional o extranjera, mantenerle durante 10 años el código tributario del momento y también las normativas que regulan la empresa. Vamos a estar enfocados en crear empleos y por eso la juventud va a tener un camino diferente y mucho más esperanza y realidad de nuestro gobierno. El endeudamiento crece en la medida en que van pasando gobiernos. En el gobierno anterior al actual, creo que inició con una deuda de 9.000 millones de dólares y terminó en 16.000. Se toma prestado hasta para pagar otras deudas. Y además, los últimos gobiernos, y eso incluye al del PRD, entre otros, y claro, a todos los del PLD, ha mostrado mucha preferencia por tomar empréstitos de banca comercial más que de banca de organismos multilaterales. ¿Qué planteamiento tiene para la deuda, para el endeudamiento? ¿Qué piensa hacer? Miren, ese punto que menciona Uchi, y se lo digo a la población dominicana, es uno de los mayores riesgos que tiene de continuar el modelo económico. Al igual que los problemas de institucionalidad en este país donde realmente no hay una democracia. En el 2004, Leonel Fernández recibe la deuda en 9.000 millones de dólares. La deuda pública total, eso incluye la del gobierno central y la llamada deuda financiera del Banco Central, que se le llama cuasi fiscal. Tú has dicho mucho, Uche, que aquí se inventan palabras. Eso cuasi fiscal no existe en otros sitios. Así como dinero inorgánico y otros sitios. Aquí se le inventaron deuda cuasi fiscal. Y Miguel Seara ha dicho que este es el único país, que es el director de política pública nuestro, donde tenemos 3 padres de la patria, 2 vírgenes, la Virgen de la Altagracia y la Mercedes, pero además 2 organismos del gobierno que toman deuda, que son el Banco Central y el Ministerio de Hacienda. Que eso también tenemos que centralizarlo. Pues de 9.000 millones, Leonel Fernández la llevó a 27.000. Y actualmente, la Comisión Económica del PRM, dirigida por Arturo Martínez Moya, ha calculado que la deuda actual total global, incluyendo la deuda a los generadores y la deuda corriente, es de 41.000 millones de dólares. Más aún, José Rijo, nuestro asesor en áreas de presupuesto, ha determinado que en los primeros 3 meses de gobierno han tenido que pagar 51 centavos de los ingresos tributarios para el servicio de la deuda, intereses y capital. Y de esos intereses estamos pagando 51 de cada peso, mi de cada peso, el 51%, 51 sí, de cada peso en el servicio de la deuda. Nosotros tenemos que lograr un superávit primario para pagar los intereses con los ingresos locales. ¿Qué haría yo en nuestro gobierno? Tomar prestado la misma cantidad que nosotros vamos a pagar en capital, porque tampoco puedo crearle un shock a la economía. Lo único que esos ingresos de la deuda, en vez de gastos corrientes, yo lo destinaría a obras como presas, obras que tengan contraparte y tengan capacidad de pago social y económico. Esa es la diferencia. Si seguimos el modelo de Danilo Medina, es el esquema Ponzi, donde vamos a fracasar totalmente hacia una insostenibilidad financiera. Bueno, para poder tener los recursos bajando impuestos hay que reducir drásticamente gastos o malversaciones.
La República Dominicana tiene 40 vicecónsules en Nueva York, tiene 32 en Miami, tiene 12 embajadores ante las Naciones Unidas, están las nominillas, están la duplicidad de organismos. ¿Cuáles de esos son los que ustedes van a suprimir? Juan Bolívar, nosotros vamos a hacer, y desde el gobierno, desde la planificación que teníamos en el periodo pasado, cuando yo acepté ser candidato vicepresidencial de Hipólito Mejía, le dije solamente que quería dos condiciones, el 4% por la educación y que me dejara hacer una reorganización del gobierno, una reingeniería de todo el Estado Dominicano para hacerlo eficiente. Esos que tienen vicecónsules tienen 2 y 3 empleos. Recuerden el caso del sobrino de Monchi Fadul, que se descubrió tenía 3 empleos en el mismo gobierno. Lo que hemos determinado es que muchas de esas, aquí hay los dirigentes políticos del PLD y sus hijos tienen hasta 3 y 4 empleos. Nosotros, eso no se soporta, eso es imposible. Ahora, el que esté trabajando en la administración pública se va a quedar, y más el que esté dentro de la ley de servicio administrativo, y todo el hombre serio, sea PLDista, sea de cualquier partido, pero vamos a eliminar esos excesos políticos y nosotros vamos a llevar eficiencia. No podemos dejar ganando 6.000 pesos a un salario de la policía. Nosotros lo vamos a llevar al equivalente a $500. Y nosotros presentamos un estudio de dónde podíamos hacer los ahorros. Y en el primer estudio, Juan Bolívar, nosotros tenemos 57.000 millones de pesos en ahorros por el dispendio, que se lo mandamos en una carta para que lo asumiera el actual gobierno, porque yo lo que quiero es que el país, sea yo o sea cualquiera, pero tome las medidas correctas, y ellos no la tomaron. Y ahora en el estudio que tenemos todavía muchísimo más ahorros. Nosotros vamos a eficientizar el gasto público, y esa eficientización del gasto público significa fusionar empresas, agregarle calidad de vida, y esos empleos que en un primer momento salen del sector público, van a entrar al sector privado con todas las políticas públicas que vamos a hacer para la creación de nuevas empresas. No es el primer país que lo va a hacer. Nosotros sabemos hacerlo y tiene que ser así. Además, Juan Bolívar, el que le diga que va a seguir por este camino, pueblo dominicano, usted puede estar seguro que vamos hacia la insostenibilidad financiera, vamos hacia el abismo, así como hemos visto otros países. No deje que te diga mentira, estudia realmente la situación, y aquí hay que hacer un cambio del modelo económico. Yulka Pérez está atendiendo a las redes sociales. A ver, Yulka, si ya tiene alguna pregunta para el licenciado Abinader. Gracias, Luis Abinader, nuestro invitado del día de hoy. Ustedes pueden también participar desde sus hogares. Ustedes solamente tienen que poner el hashtag Candidatos Proponen. Y también pueden ver la entrevista completa en nuestra dirección www.telesistema11.com.do/candidatos proponen. Nuestra primera pregunta en las redes, David de la Cruz dice: ¿podemos confiar en que los combustibles tendrían un precio justo en un gobierno dirigido por usted? El precio justo, si lo ponemos, es difícil de evaluar. Pero aquí en el gobierno nuestro, lo que sí te va a cumplir con la ley de hidrocarburos. Nosotros tenemos que cumplir con esa ley. Evidentemente que han habido una serie de situaciones donde hay exenciones que se le dan a los combustibles que no llegan realmente al consumo de la población dominicana. Lo que nosotros primero que vamos a hacer es cumplir con la ley, como debemos de cumplir con todas las leyes existentes, y después, cuando hagamos ya el pacto fiscal, nosotros ver si es posible, en la medida que lo permitan las finanzas públicas, nosotros poder reducir los impuestos a los combustibles, especialmente en el caso del ad valorem, que cuando sube el precio del petróleo, pues sube también el precio del combustible. Vamos a una segunda ronda de preguntas al licenciado Luis Abinader, candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno y sus aliados. Esta segunda ronda es sobre desarrollo sectorial, educación, salud, seguridad social, electricidad, vivienda, relaciones exteriores, microempresas, etcétera. Vamos a darle el inicio de esta ronda al doctor Rafael Molina Murillo, el director del diario El Día. Gracias. Bueno, como esa ronda abarca tantos temas,
casi los abarca a todos, así que uno puede ir a cualquier cosa. Usted ha hecho unos planteamientos interesantes sobre diversos aspectos de lo que sería un gobierno de su partido, pero evidentemente para hacer todas esas cosas, primero hay que ganar las elecciones con los votos. Y estamos frente a una polarización marcada en la que prácticamente se habla de dos partidos, dos posibilidades. Usted, para esas dos posibilidades, me perdí. Ahorita al candidato se perdió y le dieron un chance, así que hay que darme otro. Siempre cuando he grabado se Sí. corre esos riesgos. Si fuera en vivo el doctor le hubiera salido directo. Vamos a echarle para atrás y que venga directo. Doctor, es sobre algunos de los temas de eso, de la segunda ronda, o sobre electricidad, o sobre vivienda, o sobre educación, o sobre las relaciones exteriores. Algunos de esos temas. Ya bien, no me voy a salir. Me avisa cuándo. Yo no tengo conclusión. No tengo conclusión yo. No tengo palabras para concluir yo. Un minuto. Al final, un minuto. le damos. Pero tuviste 8 al principio. No, por eso, no, pues yo, pero no lo dice en el informe que tengo un minuto. No, pero lo agregamos. Lo agregamos. Estamos Por eso listos que para al principio el doctor me tiré comienza todo. directo él. No, pero correcto. ¿Eh? Porque el minuto final te sirve para una exhortación a los votantes. Va a tener tiempo de sobra para... Me avisan. Bien, es uno de los temas que mortifican más a toda la población, y desde luego no solo la mortificación en los hogares, sino también en la industria, en el desarrollo general, es el problema eléctrico. O sea, la creación de energía, buena distribución a buenos precios y sin que eso sea una mina para que algunos se beneficien de ello. ¿Cuál será el tratamiento que le dará su gobierno a ese problema? Doctor, que primero quiero excusarme ante la población porque tengo una gripe cuyos culpables son las caravanas y las lluvias. Y eso entonces un poco me afecta. Mire, doctor, ese es uno de los principales problemas cuando yo hablo de la reingeniería y de la eficientización del Estado Dominicano. El problema del sector eléctrico tiene ahí una situación especial para solucionarlo. Ha sido un sector que ha fracasado el PLD. ¿Cuál es el diagnóstico actual? Que de una institución que era la CDE, se han creado 13 instituciones. De 2.800 empleados que tenía la CDE, ahora el sector eléctrico tiene más de 12.000 empleados. Está dividido, segmentado. Nosotros tenemos que eficientizar y también hacer una consolidación del sector. Para agregarle, disminuir los déficits que han disminuido y no en la medida que deben disminuir por la disminución del petróleo. Es bueno que el pueblo dominicano conozca que si no habría disminuido el petróleo a como está ahora, que es la mitad de lo que estaba hace, o menos de la mitad de lo que estaba hace año y medio, estuviéramos en una crisis terrible, incluso de afectar la balanza de pagos y presionar también la tasa cambiaria. Pero ¿qué han hecho ellos con este ahorro? Que han incumplido la ley también, porque en vez de disminuir, como se ha disminuido en todos los países de Latinoamérica, que ha disminuido el costo de la electricidad en casi un 40%, apenas no lo han disminuido, y eso sigue afectando la productividad. Nosotros tenemos que hacer una consolidación del sector. En esa consolidación eliminar las pérdidas y al mismo tiempo entonces atacar lo que es el tema del cobro, que es donde están los principales problemas que afectan al déficit. En vez de invertir en plantas de carbón que están siendo ya cerradas en toda parte del mundo, e invertir o en energías renovables o en energía no renovable pero no contaminante, como es el caso del gas natural, pues esa es la decisión de Danilo Medina. Nosotros tenemos que disminuir las pérdidas del cobro y entonces también seguir construyendo, especialmente en el norte del país, generación no contaminante y generación a bajo costo, y seguir con las energías renovables. Si nosotros no disminuimos el precio de la electricidad,
en la República Dominicana no habrá competitividad para nuevas empresas, ni podemos crear los nuevos empleos que necesita la economía. El Estado cede, entrega la administración de algunos servicios, transporte, salud, educación, seguridad privada, pero también renuncia a la regulación. ¿Qué hace una administración encabezada por usted con esa política? Mira, ningún Estado puede ceder a la regulación, aunque el servicio lo dé una empresa monopólica estatal. Yo creo que ha cedido en algunas partes de lo que tú has mencionado, de educación, pero todavía también transporte, tenemos transporte público, desde el metro también. Pero no lo regula. A la OMSA. No, bueno, es que esa es parte del desorden que hay en el gobierno. Hay 8 instituciones para regular el transporte. Hay 4 para regular la energía eléctrica. Entonces eso es un desorden. Eso son de las partes, cuando yo hablo de hacer una reingeniería, es para unificar las instituciones para que realmente las personas sepan a dónde ir y quién los regula. El Estado, mi filosofía en términos de gobierno, nuestro partido es un partido socialdemócrata, pero socialdemócrata donde quiere la eficiencia, como han sido los socialdemócratas en Europa. Dentro de esa eficiencia, si el sector privado puede manejar un área con eficiencia y a costos competitivos, entonces el gobierno tiene que pasar a regulador. Nunca el gobierno puede renunciar a su función de regulador, nunca. Y también, si en alguna área de la economía el Estado tiene, el sector privado tiene comportamientos monopólicos o oligopólicos, también tiene el gobierno que entrar como regulador. Yo no entiendo cómo aquí pro competencia, que es una institución para regular los monopolios y los oligopolios, no esté funcionando. Porque yo estoy en contra de los esquemas monopólicos, desde el transporte de carga, como lo he dicho, hasta también el monopolio de compañías que ni a ellos les conviene tampoco no tener competencia. Entonces el Estado regulador tiene que regular y no dejar que en un momento el sector privado camine sin el interés nacional, y muchas veces también que empresas monopólicas del Estado no estén funcionando como deben de funcionar en base al interés nacional, a precio competitivo de todos los sectores, de todos los bienes, de todos los servicios que ofrezcan. ¿Cuál sería la estrategia de un gobierno de Luis Abinader frente a Haití en materia comercial, materia migratoria y en materia de seguridad fronteriza, viendo seguridad fronteriza desde el punto de vista de la seguridad nacional? Mira, si podemos definir la política exterior del actual gobierno en relación con Haití, yo la he definido en una sola palabra: torpe. Torpe. Nosotros tenemos que tener una relación especial con 4 grupos de países. Estados Unidos como potencia mundial, Venezuela por el tema del petróleo y del abastecimiento de combustibles, España, México y Brasil, y también Canadá porque son los países origen de nuestros principales inversionistas, y Haití por un tema de frontera. Nosotros tenemos que tener una relación fluida con el Estado haitiano, respetando nuestros derechos y que ellos respeten los nuestros. Y nosotros en el área comercial, yo quisiera tener un tratado libre comercial, de libre comercio con Haití. Deberíamos de tenerlo, con algunas excepciones, para que se desarrollen algunas de sus industrias. Tenemos que tener tratados de colaboración también en el aspecto de salud pública, tratados de colaboración también en el tema de seguridad ciudadana. Y en el caso de la frontera, yo voy a fortalecer el CESFRON. Cuando yo hablo de la reforma policial, no es solamente a la policía que le vamos a dar $500, es también a los miembros de las Fuerzas Armadas, y está pendiente de nuestro presupuesto, que son 23,000 millones de pesos que vamos a asignar para llevarle también los $500 a los rasos de las Fuerzas Armadas, de las diferentes ramas de las Fuerzas Armadas, para cuidar también nuestra frontera y aplicar la ley de migración, no solamente para Haití, sino también para cualquier país. Ningún país se desarrolla con inmigrantes irregulares, porque ahí se nos escapa el punto de vista de seguridad ciudadana, de salud. Pero con Haití tenemos que entendernos. Ellos allá, nosotros aquí, luchar por un desarrollo
conjunto para bien de ambos países. No podemos hacer otra cosa, es nuestro vecino y así debe de ser. Sí, siguiendo con el tema eléctrico que inició el doctor Molina, nos gustaría saber cuál es su posición. Recientemente Antonio Almonte, un experto en temas de energía, denunció que la distribuidora compra a 9 centavos de dólar, vende a 17.5 centavos de dólar, pero casi el doble, pero es la distribuidora que más apagones produce. ¿Cuál es, en concreto, su visión? ¿Qué usted haría con esta tanda de apagones, con estos problemas que afectan desde hace décadas a la población dominicana? Lo primero es que tú no puedes nombrar un político en campaña a cargo de la CDE, como es el caso de Rubén Bichara, que es el director ejecutivo de campaña. Y lo que está haciendo ahora mismo es política. Y nombrando políticos en las distribuidoras. Esos apagones son la cantidad de políticos que están nombrando en la distribuidora haciendo política actualmente. Señores, el problema de la electricidad es un problema demasiado serio y que afecta transversalmente a todo el país. Como yo dije anteriormente, Ana Mitila. Si es por la ley de electricidad, se debe de disminuir la tarifa eléctrica a casi un 40% y están incumpliendo la ley. Nuestro recurso, nuestro partido, del cual Antonio Toñito Almonte es uno de nuestros más distinguidos miembros y está en la Comisión de Energía, llevó un amparo al Tribunal Superior Administrativo para la disminución que está todavía pendiente. Le solicitamos información a la CDE, le solicitamos información a varios de los ministerios y a la distribuidora para que nos digan cuán debe ser ahora el actual precio de electricidad según la ley de electricidad, y no nos los dieron y por eso nos excluimos del pacto eléctrico. Aquí tiene que haber una total reforma del sector eléctrico y una consolidación del sector. ¿Cómo es posible que 3 distribuidoras que son del mismo dueño tengan 3 instituciones separadas, gastando dinero, desperdiciando el dinero del pueblo, quitándole dinero a la familia dominicana que está pagando cerca de un 20% de sus ingresos en la tarifa eléctrica, quitándole la posibilidad de empresas de establecerse en nuestro país porque es tan alta la tarifa eléctrica y eso significa menos empleo para los jóvenes y para las mujeres? Aquí nada más es que lo que pasa, Ana Mitila, es que nada más estamos pensando, ellos están pensando en ellos, en su partido, en su gente, mantenerse en el poder y mucho menos en el bienestar y el interés del país. Y por eso es que están afectando un sector tan estratégico de la economía dominicana como es el sector eléctrico. Despolitizar totalmente el sector eléctrico, despolitizarlo totalmente. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer y agregarle eficiencia para disminuir el déficit y poder que se establezcan empresas aquí para crear empleos. ¿Cuál sería tu política en el sector salud, viendo que los hospitales ofrecen servicios deficientes, pero los ciudadanos cuando van a las clínicas privadas salen rebotados porque no tienen tienen un seguro que no le aplica? Vemos el caso, solamente ocurre en un país como este, donde muere una persona porque en 5 clínicas no pudieron ofrecerle el servicio de salud. ¿Cuál es la política que aplicarías tú en el sector salud? Cierto, Alberto, tú te refieres al caso trágico de Claudio Camaño, pero yo le pregunto a los dominicanos y a las dominicanas, ¿cuántos Claudio Camaños han existido en los últimos años en el país que no tienen, por su condición de persona notable, no tienen el conocimiento de la población dominicana de eso? ¿Cuántos Claudio Camaños han fallecido en las emergencias o en los vehículos del país? Con la ley de seguridad social, que se le establece un seguro médico a todos los ciudadanos, ley aprobada en el 2001 y que ha sido prácticamente paralizada por los gobiernos del PLD. Con esa ley, donde se le da un seguro social universal, se resuelve el problema, o no se resuelve, pero ayuda bastante a resolver el problema de la salud de nuestro país. Entonces el Ministerio de Salud Pública se convertiría en un organismo regulador y en un organismo también para las políticas públicas de salud. Tenemos que construir también las unidades de primera atención médica para tratar de bajar la cantidad de gente que va a los hospitales cuando quizás en un 50% de los casos, según dicen las estadísticas, su problema médico se resuelve en una unidad de primera atención. Esa unidad de primera atención está en el presupuesto y debió de construirse alrededor de 250 en estos 4 años y apenas se han construido unas 50.
unidades de atención médica. Me parece que esas son las estadísticas que existen en ese sentido. Entonces nosotros tenemos realmente que ir a la seguridad, aplicar la seguridad social con un seguro médico, ir buscar una solución transitoria a los 3 niveles de la seguridad social, que es el contributivo, con ese no hay problema, el subsidiado, con ese no hay problema, porque eso lo va a subsidiar el gobierno, y el problema de la implementación es el contributivo subsidiado, que tenemos parcialmente, si tiene el gobierno que subsidiarlo parcialmente, tenemos que hacerlo para poder entrar a la seguridad social. Y por eso cuando yo hablo de las medidas cohesionadas, porque cuando le agreguemos formalidad a la economía, con menos tasas impositivas, cada vez más gente va a entrar a la formalidad, y eso nos va a ayudar también en el contributivo subsidiado. Ahí todos los hospitales van a competir, hospitales públicos entre sí, porque van a ir con el seguro social y se les va a pagar en la medida en que resuelven los problemas y que son atendidos en los hospitales públicos. Con eso resolveríamos una gran parte del problema de salud de nuestro país. Al definir su política de relaciones con Haití, ha dicho usted, ellos allá y nosotros aquí. Eso no parece ser tan sencillo mientras los haitianos no encuentren oportunidades en su país, los más depauperados, que vienen a buscar aquí, y mientras aquí haya empleadores, desde pequeños empresarios agrícolas hasta grandísimos empresarios agrícolas, y eso incluye también al mismo Estado Dominicano, que les gusta contratar haitianos, sobre todo si son indocumentados porque no se atreven a reclamar sus derechos laborales. Me gustaría que defina con más detalle eso de ellos allá y nosotros aquí. Lo que quiere decir es, los ciudadanos haitianos pueden en algún momento, si alguna empresa solicita emplear extranjeros, hacer como lo dice la ley de migración, que vengan empleados regulados, que sean tratados con todos sus derechos humanos y son empleados regulados temporeros. Eso se hace perfectamente, eso se hace en todas las fronteras del mundo. ¿Y por qué no podemos hacerlo nosotros aquí? Todo el que solicite, que necesite empleados haitianos, ya sea en la agricultura, ya sea en la construcción, ya sea en la industria, que lo haga por las vías normales de contratar empleados extranjeros. Ahora nosotros como República Dominicana también tenemos en los organismos internacionales y ayudar también al mismo Haití a desarrollarse, a desarrollar su industria, a desarrollar su empresa, junto con los organismos internacionales y junto también con toda la comunidad de naciones. Nosotros deberíamos de llevar la principal voz de ayuda a ese país, porque sería ayudarnos también a nosotros mismos, porque eso nos solucionaría gran parte de los problemas que tenemos en la frontera. En un momento se hablaba de la pobreza, decían en la frontera, no en la frontera solamente, de esos niveles de pobreza. Esos niveles de pobreza también están aquí en Monteplata, al lado de la provincia de Santo Domingo, que tiene que ver relacionado con el tema de la caña, donde también trabajaban muchos haitianos. Es regular, es organizar, Uchi. Nosotros lo que tenemos que tener una sociedad organizada. Pueden haber haitianos trabajando en el país, pero regularizados, trabajan por 1, por 2 años, vuelven a su país, después vuelven en 5 años. Es regularizarlo como debe de ser. Bueno, caras de la pobreza son 52% de viviendas que no tienen todavía agua potable dentro. Estamos destruyendo el lecho de los ríos, de casi todos nuestros ríos, para levantar cemento. Y por el otro lado, en la República Dominicana, por ejemplo, la capital dominicana, apenas el 15% tiene alcantarillado sanitario. Estamos echando a los ríos y al mar, en un país turístico, todos los desechos. ¿Cómo enfrentar esos problemas? Juan Bolívar, tú has tocado un tema súper importante. De medio ambiente, súper importante, que tiene que ver también con el cambio climático, por el tema de las lluvias, que estamos lloviendo menos. Nosotros no podemos cambiar una isla pequeña el cambio climático, ni incidir en el cambio climático que existe actualmente. Pero el problema de aguas en el país, que es el que más nos afecta el cambio climático, es grave. Es grave en términos del agua potable y también del agua de riego, que es vital para el desarrollo de nuestra industria, de nuestro sector agropecuario. Yo que he andado por las presas, vía aérea, por helicópteros, y he visto las presas de nuestro país, están deforestadas, las cuencas de los ríos, como tú dices, más que de cemento, deforestadas también con el conuquismo, que tanto daño ha hecho a esos sectores, y con la vista
y la vista ausente de los organismos reguladores, especialmente de medio ambiente, y sin un plan de reforestación. La capa forestal de la República Dominicana ha disminuido en un 7% en los últimos años, que es una barbaridad. Nosotros tenemos que realmente preocuparnos por esa capa forestal, pero al mismo tiempo nosotros tenemos que eficientizar el uso del agua. El agua que viene a Santo Domingo, una parte del agua que viene por Valdesia, ahora es quitarle el agua a Baní y a los productores agrícolas de Baní, para entonces que venga, que es una decisión estrictamente política. Nosotros tenemos planteado en nuestro plan de gobierno, que será con los préstamos que vamos a pagar y que vamos después a volver a retomar, la presa del Alto Yuna, para eliminar todas las inundaciones del Bajo Yuna, pero también que por gravedad vendría agua al sector oeste de Santo Domingo. Y la presa de Amina en Santiago, en Mao, que iría agua a Mao, aparte de Mao, pero principalmente a Cienfuegos, en la parte oeste, en la parte noroeste de la ciudad de Santiago, que no tiene tampoco agua. Pero tenemos que eficientizar el uso del agua. Nosotros tenemos un plan también de reguío por gotas al sector agropecuario, un plan muy similar al que hizo Chile, que donde también hay problemas de agua, para financiar a 30 años el reguío por gotas y eliminar en gran parte el uso desconsiderado del agua de riego, que nos limita también el desarrollo del país. Tenemos todo un plan de agua. Y finalmente, con 45.000 millones de pesos en 4 años, con la excepción de esos 2 ayuntamientos, de Santo Domingo y Santiago, le construiríamos ayuntamientos a todos los municipios del país. En el sector salud usted tendría un verdadero desafío, porque allí hay la dispersión de redes de hospitales no fusionados dentro de un propósito de modernización que no se ha logrado. Usted se propone llevar al 90% de los dominicanos a la seguridad social, que sería subsidiado necesario. El 100%. Digo, lo dice la ley. Y tiene un aumento salarial de un 22% para todo el personal de salud. Eso prácticamente lo obliga a usted a aceptar la demanda de que un 5% del Producto Bruto Interno sea dedicado al sector salud. Ahí están erizados todos esos sectores de servidores reclamando una medida de esa orden. Mira, Nelson, lo primero que yo he hablado es del pacto fiscal, es decir, cómo vamos a gastar, de dónde vamos a recaudar el dinero. Y yo tengo una diferencia con muchas personas, pero además que no entienden gran parte de lo que es la política tributaria, de que una gran parte de los impuestos nosotros podemos disminuirlos y eso aumentaría los ingresos. El 5% es un objetivo gradual de la economía dominicana que podemos lograrlo. Ahora bien, yo le voy a dar especial prioridad en este país a la educación con el 4% y ojalá fuera más en la medida que vamos organizando nuestras finanzas, a la salud y a la seguridad ciudadana. Los maestros, los médicos y los policías en la mayoría de los países desarrollados son los funcionarios públicos mejor pagados y aquí es todo lo contrario. Esa es la prioridad que nosotros le vamos a dar al gobierno, como socialdemócratas, como con el sentido humano que nosotros vamos a administrar. En el tema de la seguridad de los hospitales, aquí tenemos 3 áreas de hospitales públicos, o 3 sectores, los autogestionados, los que pertenecen al Ministerio de Salud Pública y el IDCS. Todos tenemos, cuando se aplique la Ley de Seguridad Social, ya todos tendrían, con tu seguro médico tú podrías ir a cualquiera de ellos a ser atendido. Esa es la revolución que vamos a hacer en la ley, aplicando la Ley de Seguridad Social, que la podemos aplicar y que ya nuestros economistas han estudiado cuál sería la implicación económica de aplicarla en un 100%. No se ha aplicado principalmente por el temor de cómo el sector contributivo subsidiado del Seguro Social, cómo atender y cómo implementarlo y quién pagaría por la informalidad que hay en la economía dominicana, que es más de un 50%. Bueno, usted puede ver esta entrevista en telesistema11.com.do/candidatos proponen. Vamos al Twitter porque Ana Belique pregunta, ¿qué medidas tomaría para respetar el derecho a la nacionalidad de dominicanos de ascendencia haitiana? Bueno, nosotros lo que tenemos es que cumplir la ley. Cumplir la ley y para los dominicanos de ascendencia de cualquier país, respetarle sus derechos. No hay ninguna otra alternativa.
y nosotros tenemos que cumplir la ley, saber que vivimos en una comunidad de naciones, y si son dominicanos que nacieron en el país de descendencia haitiana, norteamericana, libanesa, española, de cualquier otro, hay que respetarle sus derechos, pura y simplemente. Continuamos escuchando las propuestas del candidato del PRM, Luis Abinader, y en esta tercera ronda vamos a tratar temas sobre seguridad ciudadana. Todo lo que tiene que ver con esto será preguntado aquí, y la ronda la inicia Miguel Febles de Telesistema Canal 11. ¿Cuál es su plan para incluir una política de inclusión de sectores marginales, de manera que se pueda disminuir la delincuencia, disminuir la ratería y disminuir el homicidio, tanto dentro de la familia como fuera de la familia, incluyendo a la gente? Mira, Miguel, casualmente hoy presentamos nuestro plan de seguridad ciudadana conjuntamente con Giuliani, y ahí están todos los detalles, y yo voy a tratar de dar, hay muchos aspectos interesantes que ya parte de la población habrá escuchado. En el caso del origen del delito, hay el delito y el crimen, desgraciadamente, es como el cáncer, que se habla de un solo mal, pero que tiene muchísimos diferentes orígenes. Tenemos el origen de la ratería, del robo, es básicamente por las pocas oportunidades que tiene la población, la falta de empleos. Gran parte de los asesinatos en nuestras calles tiene que ver con el consumo de droga y de estupefacientes y el narcotráfico. Y el grave problema de la violencia intrafamiliar en la República Dominicana, que estamos entre los peores países en ese sentido. Y eso se debe también a la poca previsión, a la poca campaña, a los pocos recursos que nosotros hemos asignado, que el gobierno ha asignado. Con apenas 3 casas de acogida en el país, cuando la ley manda que debemos tener una casa de acogida en cada municipio del país. Y para que los dominicanos y las dominicanas me entiendan, las casas de acogida son las mujeres que van alejadas por la violencia, especialmente mujeres pobres, que salen de sus casas, no tienen dónde ir y van a esas casas de acogida para no ser maltratadas y en el peor de los casos, como pasa, asesinadas. Muchas de esas mujeres pobres no pueden salir de sus casas porque no tienen a dónde ir, y si no hay casa de acogida, aumenta la criminalidad interna. Sobre el caso del narcotráfico, es un problema regional, que también la región, y especialmente Estados Unidos, tienen que ayudarnos más a combatir esa situación. Pero tenemos que reformar la policía, asignar más recursos a la policía, como nosotros hemos mencionado, tecnificar la policía. Me da mucha pena que el presidente de la República y el PLD digan que no hay recursos para eso. Sí hay recursos, lo que ese no es su prioridad. Sí es mi prioridad. Mi prioridad es combatir el crimen y la delincuencia. Y por eso voy a buscar donde estén las mejores asesores, los mejores, las causas que han sido exitosas, como el caso de Giuliani en Estados Unidos, en Centroamérica, en Colombia, para combatir el crimen. Este país tiene que mejorar su calidad de vida. Las mujeres no pueden estar todas las noches esperando a sus hijas y a sus hijas, porque tienen temor a ver si llegan con vida. Esa será una prioridad de mi gobierno. En materia del combate al narcotráfico, Estados Unidos, entre otras estrategias, sacó la violencia de sus calles de Nueva York, Miami, Washington, Seattle, esa zona, implementando la política de exportar el combate con guerra convencional al narcotráfico fuera de su territorio y enfocar en su territorio el combate, el consumo, como un tema de salud pública. República Dominicana, al día de hoy, país de tránsito, muchas de las manifestaciones de violencia están vinculadas a la droga. Y el tema de combatir el consumo se ha relegado, bastante relegado. Desde la óptica de Luis Abinader, ¿cuáles serían
¿cuál sería su accionar para combatir tanto el tema del narcotráfico como para combatir el consumo? Hay que atender los dos problemas. El consumo, que es con la previsión, y en eso las iglesias nos pueden ayudar mucho a nosotros, para mantener las familias, la unidad familiar. Y con la unidad familiar yo no solamente hablo del padre y de la madre juntos. La familia es una madre soltera con sus hijos, con su familia extendida, y que se sientan parte de un conglomerado. Yo creo que ahí hay que educar con oportunidades de trabajo también, que los niños no estén, los jóvenes no estén en las calles, penosamente los llamados ninis, que ni estudian ni trabajan. Ahí es que está el principal problema en el consumo de narcotraficantes. O sea, nosotros tenemos que hacer conjuntamente con las ONG, conjuntamente con las familias, conjuntamente con las iglesias, el trabajo de prevención y creándole oportunidades también a esos jóvenes, y que los llamados ninis se fueran reduciendo. En cuanto a la lucha, tenemos que, como dije anteriormente, Estados Unidos, que es el principal objetivo del tránsito, luchar junto con ellos, que nos ayuden en términos de recursos, de tecnología. Uno de los problemas, según los especialistas, es que ahora el transporte no lo hacen los colombianos que pagaban en dinero, sino lo hacen centroamericanos que pagan en naturaleza. Y en naturaleza entonces se cobran vendiéndole a nuestros jóvenes el narcotráfico en el país. Eso es muy complejo. Tenemos que ver ese problema de prevención, verlo también en cierta parte como un problema médico, un problema que tenemos que atender, pero al mismo tiempo combatir el narcotráfico en su origen con la ayuda y la tecnología, que solamente puede ser así, de países como Estados Unidos y de la región. Bueno, el problema de la Policía Nacional, bueno, ya hasta llegó, ya es tema de la radio, tema de canciones urbanas. Vaqueró acaba de sacar un cantante urbano, una canción sobre el hombre gris, aquel que para a la gente en los barrios a quitarle dinero, a pagar peaje, aquel que siembra el terror en los barrios, aquel que protagoniza las muertes, los famosos intercambios de disparos, aquel que está presente en los grandes crímenes y asesinatos de esta sociedad. ¿Qué concretamente Luis Abinader va a hacer con la Policía Nacional, aparte de mejorarle los salarios? Mitila, es una reforma policial. Los salarios solamente pueden mejorar después que venga la reforma policial. Pero claro, yo quiero preguntarle a la población dominicana, ¿quién va a dedicar su vida con un salario de 7,000 pesos? ¿Quién va a dedicar su vida ahí? Sin planes de viviendas, con un plan médico muy limitado. Señores, primero tú tienes que crear las condiciones de vida. Yo tengo el temor, y eso también ha salido en el informe Giuliani, de que gran parte de los policías, de los alistadores, también hay conexiones con las pequeñas mafias organizadas del país que mandan gente a la policía. Penosamente, con dolor en nuestra alma, vemos que cada vez que se descubre una nueva grupo, una banda, hay miembros de la policía y de las Fuerzas Armadas, Ana Mitila. Es una reforma total que hay que hacer en la policía, pero al mismo tiempo a los policías serios, los que todavía se mantienen sin incurrir en esas acciones, nosotros tenemos que evaluarlo, y dependiendo de la evaluación que se le da, entonces ahí viene el ascenso salarial, también con planes de vivienda, con seguros médicos para toda su familia. Señores, es que son gente que están arriesgando, el que lo hace bien, con dignidad, con decoro, con pasión, son gente que están arriesgando la vida por los demás, por sus dominicanos. Entonces para eso hay que pagarle de manera especial. Esa reforma con esos nuevos niveles salariales va a recuperar la dignidad de la policía y el respeto de la policía, que se ha perdido totalmente. Es una reforma total, desde abajo hasta arriba, que tenemos que hacer en la Policía Nacional para poder tener realmente una institución que tenga respeto, que es lo primero que tiene que tener para que después pueda luchar contra la criminalidad. En la década de los 80 se creó la ONATRAPE,
para eliminar los vehículos destartalados que andaban en la ciudad y crear un transporte de autobuses y minibuses. Eso, además de las guaguas, se quedaron los vehículos destartalados. Luego, en la década ya a mitad del 90, por ahí en el 96, se creó ONSA. También para cambiar los vehículos destartalados y minibuses viejos por los nuevos, y se quedaron todos. Eso ha creado que ha colapsado la ciudad. Ciudades están colapsadas por la gran cantidad de entaponamiento por todos esos vehículos. ¿Eliminaría un gobierno suyo todos esos vehículos destartalados y cómo crear un transporte eficiente? Yo te quiero preguntar a ti, Alberto, que eres de los periodistas más enterados y conocidos y un veterano. ¿Cuál es el organismo que regula el transporte en la República Dominicana? Bueno, hasta ahora hay como 14, 12, 13. Ahí está la respuesta. Pero es la... No, pero ahí está la respuesta, porque ONATRATE, que se creó para dar un transporte público, no estoy seguro si fue para cambiar el sistema ineficiente de transporte y que después le cambiaron de ONATRATE a ONSA. Es un organismo público de transporte por guagua, como lo es también el sistema de metro. Ahora, ¿dónde está el plan de transporte? Nosotros vamos a venir con un plan de transporte, pero primero tenemos que organizar la casa, primero tenemos que fusionar todas esas instituciones y decir cuál es el regulador del transporte en la República Dominicana. Y yo estoy seguro que todas esas asociaciones y federaciones de transporte, tú los llamas, los sientas, le dices, este es el plan, no podemos seguir con estos vehículos destartalados, el mínimo de transporte que vamos, de vehículos de transporte que vamos a tener es que transporte 15 pasajeros y gradualmente que vaya, y este es el plan que vamos a hacer con estas regulaciones, y yo estoy seguro que ellos van a atender, pero nadie los llama, y lo que hay es un desorden en la regulación del transporte. El problema no es de lo que van a hacer transporte, un pobre infeliz que quiere ganarse con su carrito, que es chofer en la mañana, y chofer de familia privada en la mañana y en la tarde con su carrito va a conchar. ¿Quién le dice a él que hay regulación? Es un plan de transporte que vamos a tener, donde se va a incluir también las líneas del metro, se va a incluir el transporte público y se va a incorporar el transporte privado. Y yo les garantizo a ustedes, como ha pasado en todos los países, que el transporte va a mejorar en la República Dominicana. Y hacer un plan también de financiamiento para que puedan cambiar sus vehículos del vehículo destartalado que tiene 5 pasajeros a un vehículo que pueda transportar 20, 25, según los minibuses que hay. Eso se puede lograr, pero tiene que ver la decisión política del gobierno, el interés para hacerlo. Yo estoy seguro de que eso se logra sin mayores inversiones del Estado, sencillamente con el deseo de que haya un transporte organizado, que quiero decirte que es la cara del desarrollo en cualquier sociedad. Si tú ves un tránsito desorganizado, esa sociedad es desorganizada. Si tú ves un tránsito organizado, esa ciudad es organizada. Y yo lo voy a organizar. El crimen organizado es una de las grandes amenazas que retan a la autoridad pública y que no puede existir si no es con complicidad de autoridades. Pagarles $500 a policía y a soldados es justo, es necesario, pero la pregunta es si eso resiste el arma principal que tiene el enemigo, en este caso el narcotráfico, que es mucho dinero, para atentar no solamente al que gana 5,000 pesos, sino al que gana $500 también. ¿Cómo desactivar o cómo enfrentar esa arma? Mira, Uchi, no solamente el que gana $500, el que se va a vender puede ganar 5 millones y se vende con 5 millones. Ahora bien, el problema aquí es que tú puedes exigirle respeto y dignidad si tú lo tratas con dignidad y si tú tienes una policía organizada, porque no es verdad, a la policía también de Estados Unidos, la policía de otros países, los narcotraficantes pueden ofrecerle más y acceden a algunos y compran algunos, pero no a la mayoría, cuando ya hay un servicio policial que por lo menos tiene un salario digno, quizás no es el ideal, pero digno, y sabe que tiene un seguro médico para toda su familia, y sabe que tiene un plan de pensión, y sabe que tiene un plan de vivienda, ahí ya tú le puedes exigir. El crimen organizado, el jefe de la policía anterior, dijo que él no tenía capacidad, el que está antes que él no tenía capacidad para luchar contra el crimen organizado. El narcotráfico organizado con ese crimen, no solamente a la policía que ha infiltrado en otros países, hasta los gobiernos y hasta presidentes
Por eso es que eso es una lucha sumamente importante, que tiene que ser relanzada y tiene que ser vista, como decía Monegro en la parte anterior, porque es el crimen organizado, el narcotráfico es el más poderoso, tiene que ser vista también como una lucha desde el punto de vista médico de prevención en cuanto al consumo, pero para quitarle poder al consumo, pero que tiene que ser también una lucha regional con mucha tecnología, con muchos recursos, que solamente potencias como Estados Unidos pueden junto con nosotros ayudarnos. Decíamos que en el combate a la delincuencia hay que tomar en cuenta lo que es el sistema carcelario. Aquí está considerado una red infernal de locales congestionados, donde hay extorsión, tráfico de drogas, donde hay que pagar hasta para tener derecho a ocupar un pedazo del piso para dormir. Se ha llegado hasta pedir la supresión pura y simple de la dirección de prisiones. ¿Cuál es lo que en carpeta tiene Abinader para dar una solución a eso, para convertir la cárcel en instrumentos que efectivamente disminuyan la criminalidad? Mira, Nelson, gracias por recordarme, porque la lucha contra el crimen no es solamente la policía, sino también está la justicia y está el sistema carcelario. En esa parte del Ministerio Público, una de las recomendaciones que hace nuestros asesores, especialmente Giuliani, es especializar el Ministerio Público por tipo de delitos, que solamente tiene 2 especializaciones ahora, y tenemos que especializarlo. Por ejemplo, aquí no hay un Ministerio Público especializado en el crimen contra la mujer y de los abusos sexuales y lo que le llaman que hay una serie muy famosa llamada SVU en inglés, que es para los crímenes especiales. No hay especializados en otras áreas. O sea, tenemos que, al mismo tiempo que tenemos una policía que capta a pocos de los criminales que realizan los delitos, entonces después tenemos una justicia que deja salir a los pocos que capta la policía. Entonces nosotros tenemos que fortalecer el Ministerio Público, que sería un Ministerio Público independiente en el gobierno nuestro, que tiene también otra cosa, y que creo que hablaremos de eso después, de la lucha contra la corrupción, pero un Ministerio Público capacitado y bien pagado. Eso es una parte. Entonces tú vienes también el sistema carcelario. Aquí las cárceles son escuelas de delincuentes, excepto algunas cárceles que han tenido una reforma conjuntamente con organismos internacionales. Yo no creo que se necesiten menos, aquí se necesitan más cárceles que están, como el caso de La Victoria, como el caso de Najayo, la mayoría de las cárceles aquí están sobrepobladas. Ese es un problema de hacinamiento también de los presos, que en nada ayuda a formar esos presos. O sea, en la lucha contra la criminalidad tenemos que tener esos 3 factores: la fortaleza de la policía, un ministerio público fuerte con los recursos asignados y un sistema carcelario que sea verdaderamente de reforma de la delincuencia y no de escuela de delincuentes como es actualmente. El dominicano que llega a la cárcel por alguna razón inocente sale culpable a los 6 meses, porque ahí lo entrenan de cómo hacer el crimen y de cómo delinquir. Lo que vivimos en la capital generalmente pensamos en los problemas de la ciudad capital y su entorno, y nos olvidamos del campo, tan importante en la economía nacional, sobre todo en las provincias fronterizas que viven en un estado de miseria y pobreza alarmante. ¿Qué programa se podría desarrollar o desarrollaría usted en la frontera? No solamente la frontera por donde pasan, hay las puertas de tránsito hacia Haití, Dajabón, etcétera, sino la línea fronteriza entera. Porque yo recuerdo que una vez pasé por un campo en la frontera llamado Calimete, pues no había nada, había un guardia en una caseta con un radio de pila sin pila, y esa era la única vigilancia, y la gente le pasaba por delante, por detrás, entraban y salían sin control, pero dentro de un ambiente de pobreza, tanto de los que vienen de Haití como de los propios dominicanos que están por ahí. ¿Hay algún plan en su gobierno para enfrentar Siguiendo con ese diagnóstico, doctor, yo que he recorrido el país y lo he recorrido varias veces, yo voy a Bánica en Elías Piña o a Pedro Santana en Elías Piña, y son pueblos fantasmas, que la gente se ha ido del país, pero no desde ahora. Yo no sé si usted recuerda en el 2004 en Jimaní, que vino aquella riada que se llevó y
y fue una tragedia, y mató creo que a 100 y pico de, de dominicanos. Mil y pico. Mil y pico. Pensaba que era menos. Pero yo recuerdo, y poca gente notó eso, que el 70% eran mujeres y niños. Y no era proporcional. ¿Ustedes saben por qué? Porque sus esposos estaban trabajando en otros lugares. Y ahí lo que estaban eran las mujeres y los niños. Entonces nosotros tenemos realmente que recuperar y que crear incentivos. Aquí se creó, me parece que la ley 2801, que fue de incentivos fronterizos. Eso tuvo algunas discusiones y algunos enfrentamientos con la industria local, porque le daban unos incentivos que no fueron, que según la Asociación de Industria, no eran regulados de la mejor manera. Y entonces no habían personas que tenían esas exenciones fiscales cuando tenían los empleos aquí. Yo creo que tiene que tener para la frontera, como se hace en todos los países, algún incentivo para la creación de empleo. Ahora, a diferencia de darle, en el caso nuestro, como lo dije anteriormente, el incentivo fiscal nuestro va a ser sobre la base de la cantidad de empleo que va a crear en la frontera. Sin embargo, yo también he notado en los viajes que esa ley de incentivo fronterizo se desarrolló mucho más la frontera norte que la frontera sur. Hay muy pocos casos de empresas en la frontera sur que las que se instalaron en la frontera norte del país. Tienen que haber exenciones fiscales en esos lugares, pero ligados, doctor, a la cantidad de empleo que tenga y mantener esas exenciones fiscales en base a la cantidad de empleo que genere, porque si no, no tiene sentido el sacrificio fiscal que va a hacer el Estado para que se establezcan las empresas allá. Hay que tener ese plan regional. Yo tengo un plan que mencionaba anteriormente, por ejemplo, el caso de Vallejuelo, que lo llevaremos, que soy en San Juan de la Maguana, lo llenaremos de invernaderos. Tengo el plan también de las presas que voy a construir, la presa de Joque en Elías Piña, que va a regar unas 300.000 tareas entre las matas de Farfán y Elías Piña, que no están ahora en capacidad de producir con la extensión agrícola. Y muchos otros proyectos en la frontera. Entramos en la cuarta ronda de esta que es la séptima y última entrega de las propuestas de los candidatos 2016. Y esta ronda va a versar sobre políticas institucionales, justicia, reformas políticas, reelección presidencial, descentralización, municipalidad, combate a la corrupción. Por cierto, antes de darle el turno que empiece esta ronda, José Monegro, ¿de qué manera se va a auxiliar de la sociedad para combatir la corrupción? ¿Qué mecanismo efectivo vamos a crear para un mal tan ancestral y tan extendido en la sociedad dominicana? Mira, Juan Bolívar, la corrupción hay varias acciones que hay que hacer para combatirla. La sociedad dominicana tenemos que hacer un pacto, un acuerdo de tolerancia cero a la corrupción, y sea de cualquier partido. Yo se lo he dicho a mis compañeros. El que vaya al gobierno del PRM o de aliados y cometa actos de corrupción es una traición a su partido. Y va a tener que no cuente con ninguna protección, porque va a tener que el Ministerio Público, que ese es otro factor importante, que será un Ministerio Público independiente, con un fiscal anticorrupción independiente y con un presupuesto asignado independiente, como lo que está pasando en Brasil. Juan Bolívar, en Brasil está pasando lo que está pasando, porque el Ministerio Público es independiente y hay una justicia independiente. Y por eso también yo le pido a los dominicanos y a las dominicanas que voten no solamente por la boleta A, voten por la B municipal y por la C congresual, para tener también un Congreso que con el Consejo Nacional de la Magistratura nosotros podamos cumplir la promesa que le hemos hecho a nuestro país de tener una justicia independiente. Yo le he jurado a este país, yo me he comprometido con este país de proponer jueces independientes, no jueces de Luis Abinader, no jueces del PRM, jueces independientes que no tengan que llamar a nadie cuando vayan a dar su sentencia, que solamente tengan que consultar la ley, lo que diga la ley, independientemente del color. Si es un
PRMista que ha cometido corrupción, que vaya a la cárcel. Si es un PLDista, que vaya a la cárcel. Sea quien sea, no importa. Es que hay gente seria en todos los partidos. Pero también hay personas que pueden cometer actos de corrupción en todos los partidos. Y nosotros, ese es el cambio que viene. Que la justicia sea verdaderamente independiente. Y el ejemplo del presidente de la República de tener una cero tolerancia a la corrupción. Y gracias a Dios, todo el mundo en la República Dominicana sabe cuáles son nuestros bienes. Los bienes míos, los bienes familiares. Y están ahí. Y como hice siendo candidato vicepresidencial, le propuse a Transparencia Internacional entregarle el último detalle de nuestros bienes, como es ley aquí y no se ha cumplido. El último detalle de nuestros bienes. Luis Abinader, en caso de ganar la presidencia, ¿se reelegiría? ¿Qué piensa Luis Abinader de la reelección? Y si apoya o apoyaría, se aliaría a un Leonel Fernández que ha propuesto ponerle candado a la Constitución para que no sea tan fácil adecuarla al deseo de un presidente de turno. Mira, nuestro partido y nosotros estamos en contra de la reelección consecutiva. Y más aún, yo estoy a favor de no solamente eliminar lo de la reelección, o sea, que no se pueda la reelección consecutiva, sino eliminar la cantidad de años que una persona puede ejercer el poder. O sea, que aún no haya reelección consecutiva, sino cuántas veces una persona puede ocupar el gobierno, que sean en dos periodos. Miren, el que no hace cambios en un periodo, no lo va a hacer nunca. Y que necesito ¿más tiempo para qué? ¿Para qué necesita más tiempo, Danilo? Para aumentar los niveles de corrupción, para aumentar la delincuencia, para mantenerla, para endeudar más el país. Eso es lo que él quiere, para llevarlo al abismo financiero, para nombrar más gente en su partido en nominilla. El que no empieza los cambios, porque yo no le puedo pedir a un presidente, solucióname todos los problemas en 4 años, pero por lo menos que empiece el camino de solucionarlo. Hemos invertido en la educación el 4%, ha mejorado. ¿Hay algún indicador? Yo quiero que me digan algunos de ustedes, si hay algún indicador que diga que la educación dominicana ha mejorado en cualquier aspecto, porque no se ha administrado de la manera eficiente. Entonces, ¿para qué se necesitan 4 años si no se ha empezado realmente ninguna reforma? ¿Pondría candado para que no sea tan fácil? Y además teníamos un país con poca institucionalidad. Estoy de acuerdo en poner candado para que no venga, como dijo Leonel, un Trujillito de este siglo. No sé a quién se refería. ¿A quién se refería, Monegro? Pregúntale a Leonel. Digo, yo puedo hacer preguntas aquí también, ¿verdad? No se estila. Bueno, la justicia dominicana vive sus horas más bajas, a juzgar hasta por las mismas palabras del Procurador General de la República, cuando argumentó que no apelaría la sentencia contra el senador Félix Bautista porque él no confiaba en esa justicia. ¿Qué concretamente Luis Abinader haría para devolverle la confiabilidad a la justicia dominicana? Y tomando en cuenta la composición del Consejo Nacional de la Magistratura y la tan anunciada pero nunca cumplida independencia del Ministerio Público del Poder Ejecutivo. Sí, pero Ana Mitila, voy a entrar a la justicia ahora, pero esas declaraciones del procurador son muy penosas, porque no le toca a él decir si, él tiene que insistir hasta el último nivel de poder hacer justicia. Lo que pasa es que aquí, en este gobierno, se trató de hacer unos casos selectivos, no con fines de moralizar nada, sino con fines de presionar para lograr lo que se logró, que fue el cambio en la Constitución de la República. ¿Pues Félix Bautista era el único caso de corrupción en la República Dominicana? No, pero Félix Bautista era la mano derecha de Leonel Fernández. Aquí fue una justicia para hacer un chantaje y lograr lo que se logró, que fue el acuerdo de la reelección. Aquí no hay ningún interés en combatir la justicia. Y Juan Bolívar, algo que se me quedó. El problema en los países no es que haya corrupción.
Hay corrupción en todos los países, claro, los grados de corrupción. Una corrupción en Noruega es porque te invitan a una cena, a un ministro le invitaron a una cena, un suplidor. Es una corrupción tremenda. Aquí ya tú sabes lo que es corrupción. El problema de un país es cuando hay impunidad, cuando no se castiga la corrupción. Ese es el grave problema que hay en este país. Y hay que tener una justicia independiente. Y mucha gente, cuando yo digo esto, dice, eso no es posible. Sí es posible. Joaquín Balaguer y José Francisco Peña Gómez se pusieron de acuerdo en una justicia independiente. Y esa justicia que surgió en el 96, quizás no era perfecta, quizás no era la ideal, pero era inmensamente mejor que la actual, porque no tenía esa ligazón con el poder político que tiene actualmente, y esos compromisos con el poder político. Ese ha sido el retroceso mayor que el PLD le ha hecho a este país, tener esa justicia dependiente. Aquí hay oficinas de abogados que tienen que contratar PLDistas para tener causas a su favor. Pero independizaría el Ministerio Público. No, pero yo lo he prometido aquí, lo he prometido siempre. El Ministerio Público debe de ser independiente y será independiente. Pero al mismo tiempo, tener con la mayoría que vamos a tener en el Consejo Nacional de la Magistratura, tener también jueces independientes, jueces de carrera que hayan tenido un comportamiento honesto, ético, sano y eficiente. Y otorgarle los recursos que por ley, de un 2.5% le asignan, que le están asignando la mitad, para tener también, porque tenemos el caso de la jurisdicción de tierra, que es muy ineficiente para el desarrollo económico del país. Se han invertido millones de dólares en comprar tecnología en la Junta Central Electoral para las elecciones. Se está planteando tecnificar lo que es la transmisión como con el software y el hardware. Sin embargo, usted plantea, coincide ahí con participación ciudadana, de que hay que hacer el voto manual. ¿Teme usted un fraude? ¿Hay algún temor? No, pero ¿Cuál es el temor? Pero eso no es exactamente así, fíjate. Lo primero es que cuando se decidió el voto electrónico, el PRM todavía no estaba como partido. Entonces, el conteo electrónico, no es un voto electrónico, es el escrutinio electrónico. Sí. El PRM no era partido todavía en ese momento. Segundo, apenas se hizo una prueba, se va a hacer otra ahora en unos próximos días, pero la primera prueba que se hizo, muchísimas faltas. Nosotros fuimos el único partido que estuvo presente en todas las pruebas en el país. Perdón. De manera extraña, el PLD solamente estuvo presente en el 60% de esas pruebas. Y la Junta es testigo de que hubo muchos problemas técnicos en esas pruebas. Nosotros estamos a favor del escrutinio electrónico. Lo que decimos es que como es la primera vez que se está planteando, que lo hagamos de las dos maneras, con el conteo manual y con el escrutinio electrónico. ¿Y qué elecciones más confiables serían esas si las hacemos de las dos maneras? Un poco más de tiempo. El país está de acuerdo a esperar unas cuantas horas más si vamos a tener unas elecciones totalmente transparentes. ¿El conteo manual total o una muestra del...? Lo ideal es el conteo manual total, pero podríamos estudiar otra versión, pero lo ideal, Juan Bolívar, es el conteo manual total. Pero si el PLD está ganado, si no está ganado el PLD, no tienen un % altísimo, a ellos son los más interesados en que se cuenten 10 veces. Entonces lo que yo estoy pidiendo es, ese conteo electrónico y la modernización, estoy de acuerdo. Ya aquí la transmisión de datos electrónicos está desde las elecciones pasadas, con el scan de la acta. Entonces eso ya hay cierta experiencia, con eso no hay mayores problemas. Pero a nosotros no nos han dado ni siquiera el software para nosotros auditarlo de las máquinas, que es donde está el conteo, un conteo que nadie va a ver. Incluso la ley dice que debe haber un conteo y ver el voto, dicen de los delegados, dice la ley electoral. Entonces nosotros planteamos, estamos de acuerdo con el conteo electrónico, pero al ser la primera vez una tecnología en prueba, como se hace con todas las nuevas tecnologías, en algo tan importante como la democracia del país, vamos a contar electrónico y vamos a contar manual. Esa es la garantía. En la República Dominicana tenemos partidos que no hacen procesos internos para seleccionar candidatos, ni mucho menos para renovar o revalidar las directivas. Eso es contracorriente con las prácticas democráticas. Entonces,
¿qué se puede esperar de un partido que no practica la democracia internamente? ¿Qué planteamiento tiene en ese sentido? Bueno, el Partido Revolucionario Moderno fue el único partido que celebró y que eligió su candidato presidencial con unas primarias. Un partido nuevo, con uno que hicimos un gran esfuerzo. Seleccionamos los candidatos congresuales y los candidatos a senadores, donde no había consenso, los seleccionamos por encuesta según nuestros estatutos y según el apoyo también de la mayoría. Y en el caso de los regidores, ahí hubieron muchos casos que se hicieron por consenso, y yo te digo la verdad que mi preferencia es que se hubieran hecho por un método democrático, que para mí son las encuestas o la votación directa. Ahora, en el caso nuestro, el Partido Revolucionario Moderno, que somos el partido más nuevo del sistema, nosotros, así como hay países cuando están en guerra que tienen que tomar medidas especiales, nosotros estamos como partido prácticamente atacados por todo, porque tenemos un Tribunal Superior Electoral totalmente adverso a cualquier propuesta o decisión nuestra. Entonces, nosotros hemos tenido que tomar medidas especiales. Ahora, ¿cuál es mi planteamiento? A lo que se comprometió y firmó el candidato reeleccionista Danilo Medina, que fue a la ley de partido, a la ley electoral, y lo firmó en la nada más y nada menos que en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, que inmediatamente llegara al poder iba a propiciar, iba a aprobar la ley de partidos. Y yo le digo al país que si no aprobamos la ley de partidos y si no hacemos una ley electoral garantista, la democracia y la República Dominicana está en peligro, y en el mejor de los casos sería la imperfección que tenemos en los partidos políticos. Nosotros ya como Partido Revolucionario Moderno no haremos ningún tipo de otra selección a partir de ahora que ya estaremos consolidados, que no sea por selección universal. En un año tenemos la selección de nuestros dirigentes y lo vamos a cumplir con el voto universal de todos. Los gobernantes últimos han sido refractarios a fortalecer la descentralización y la autonomía, la suficiencia de organismos como los ayuntamientos. No se ha logrado que se cumpla en ninguna etapa reciente la obligación legal de asignar un 10% de recaudaciones fiscales a los ayuntamientos. Como si existiera una falta de confianza en que la abundancia de recursos pueda ser bien manejado por esas autoridades. ¿Cuál es el camino que tomaría Abinader ante ese tema? Mira, Nelson, ante las leyes especializadas que tiene el presupuesto, especializadas en la asignación de fondos, eso es parte también de lo que nosotros tenemos que discutir en un pacto fiscal con el país. Porque o cumplimos la ley o modificamos la ley. Lo que no podemos estar en una sociedad que incumple la ley. Entonces la ley dice que hay que darle un 10% al ayuntamiento. Y yo tengo también la preocupación de que debería de haber mucho más supervisión a los ayuntamientos. Pero dice la ley. Entonces si no, entonces vamos a hacer un pacto con todo el país. Decimos, bueno, no le podemos dar 10, estoy de acuerdo en darle 10, pero también es reasignarle y que cumplan funciones que debería de cumplir el gobierno central que no la cumple. Entonces yo estoy de acuerdo en darle el 10%, reasignándole mayor descentralización a la solución de muchos problemas. Esa ha sido una ley que ha sido positiva, fue una idea de José Francisco Peña Gómez, inspirado en la descentralización de los presupuestos de Europa y especialmente de España. Eso da buenos resultados. Un buen alcalde honesto y serio que maneje los recursos llega más directamente a la base de la sociedad que un gobierno central que está alejado, que está de las nubes mirando los problemas, los pequeños problemas de los municipios. Pero tenemos que tener mayor supervisión, cumplir la ley y un estricto también disciplina fiscal para que cada recurso llegue donde tiene que llegar. Bien, los esfuerzos que se hicieron para acercar los partidos, vamos a llamarlos así, los partidos pequeños, a formar un frente común de oposición contra el gobierno para fines electorales, no tuvieron éxito, obviamente, antes de la elección de los candidatos. Una vez que ya han sido electos y señalados todos los candidatos, ¿cree usted que hay la posibilidad de que los partidos pequeños se unan en la polarización a favor de uno o de otro partido?
Mira, nosotros hicimos todos los intentos posibles para lograr la mayor unidad. Tenemos una parte de la unidad de la oposición. Y quedaron otros compañeros y compañeras muy valiosos, personas muy serias, con buenas intenciones para el país, pero que quisieron presentar su propuesta. Y nosotros respetamos eso pasa en todos los países. Ya de aquí a las elecciones podemos colaborar en cuanto a la transparencia del proceso, como de hecho lo estamos haciendo, pero yo creo que una posible unidad se daría en la eventualidad de una segunda vuelta. Lo que sí puedo decir es que el 80% del voto de esos partidos votarían por nosotros ya como segunda opción. Aún así, yo respeto mucho personas como Guillermo Moreno, es un gran activo de este país, Minú Tavares Mirabal, también Atuey de Can es una persona que le tenemos todo el cariño de años de militancia conjunta en el viejo partido. Elías Huesin Chávez, que representa un sector religioso también, igual que Soraya Castillo, y Pelegrín, que también representa un sector de la población dominicana. Nosotros somos respetuosos también de las minorías, de lo que quieren y garantizan esas minorías, que muchas veces no estamos de acuerdo en su propuesta, pero que la democracia y nuestro sentido democrático nos obliga a respetarlo. Mire, la reelección se impone de acuerdo con la mayoría de las encuestas. Recientemente aquí tenemos Marrero, que publicó una esta semana. Dice que la reelección se impone. Como consecuencia, nosotros suponemos que usted va reventado porque tiene que cargar contra el gobierno y contra su candidato. Reventado, supongo yo. Y mi pregunta va en la dirección. Usted es un empresario. ¿Qué tan solidarios han sido los empresarios para ayudarlo en el financiamiento de su candidatura? Mira, yo he tenido muchos empresarios que han colaborado con nosotros y yo me siento también, mi familia ha hecho un gran esfuerzo, mis hermanos, mi padre, hemos hecho un gran esfuerzo para llevar una oferta diferente y para que la democracia no perezca en este país, para que la democracia no perezca en este país. Pero esas encuestas que usted menciona también hablan de un deseo de cambio de la República Dominicana y que votarían por el cambio. ¿Es una paradoja? Bueno, esa paradoja usted la va a ver reflejada y la va a ver cómo va a actuar ese 15 de mayo. Porque los dominicanos no son locos. Los dominicanos son gente muy cuerdas y muy pragmáticas y dicen que quiere cambio. Y ese cambio se va a reflejar el 15 de mayo en una gran parte como un ajuste de cuentas. Pero lo que yo te puedo decir a ti, es que todo el que me conoce, cuando yo veo a mis compañeros del colegio, Loyola, todos que son personas destacadas en la sociedad, todos, absolutamente todos apoyándome, poniendo sus recursos, su tiempo, los socios nuestros en las diferentes empresas apoyándonos, gente que me conoce apoyándonos también, yo me siento muy complacido. Y yo sé que he tenido que saltar enormes dificultades, crear un nuevo partido porque se robaron el partido nuestro y se robaron los recursos que necesitaban para competir. Pero eso le dice a la población dominicana que no importa todo lo que nos presenten a nosotros, cualquier obstáculo que nos presenten, nosotros lo vamos a saltar y lo vamos a resolver como lo hemos hecho en la parte política. Yo estoy contento del apoyo que he recibido de los sectores del país, porque ellos saben que aquí está en juego o hacer una dictadura de partido y una dictadura de alguien que no quiere reelegirse. Danilo, pueblo dominicano, no quiere reelegirse. Danilo quiere perpetuarse en el poder. Y por eso es que esto hay que pararlo ahora y el cambio debe ser ahora. Bien, para concluir vamos a darle un minuto al candidato presidencial, Luis Abinader, para que envíe un mensaje al pueblo dominicano. Y muchas gracias. Yo quiero agradecer a ese pueblo dominicano que nos ha apoyado, a nuestros aliados, al Partido Reformista, que ha sido un gran aliado, a Eduardo Estrella y Dominicanos por el Cambio, que también ha sido un gran aliado, a Eléxido Paula del Partido Humanista, al Frente Amplio, que nos ha ayudado también
tanto los organismos sociales que han confiado en nosotros, los sectores de la sociedad. El país quiere cambio. El país sabe que no podemos continuar con la delincuencia, con la falta de oportunidades, con el alto costo de la vida, con la falta de agua potable, con una salud que no llena las necesidades de nuestra población y una educación que no ha llenado el cometido de calidad que nosotros necesitamos. Yo le pido al pueblo dominicano que confíe en nosotros, que estamos preparados para hacer un gobierno eficiente, honesto, transparente, que tome el camino del desarrollo sostenible en la República Dominicana. No tenemos ninguna otra finalidad ni objetivo que no sea ir a mejorar la calidad de vida de la gente. El país necesita cambio, el pueblo quiere cambio. Está en ti, en el poder de tu voto, en esa boleta que significa tu futuro, hacer ese cambio. Confía en nosotros, que nosotros confiamos, creemos en el pueblo dominicano y nunca lo vamos a defraudar. Bien, así concluimos no solamente esta 7ª entrega, sino también la serie, las propuestas de los candidatos que desde hace muchos procesos electorales se realizan en los medios de comunicación del Grupo Corripio para dar la oportunidad al pueblo dominicano a que escuche los planes propuestos por ellos. Las gracias al candidato Luis Abinader y también nuestros saludos a una serie de dirigentes del Partido Revolucionario Moderno que le acompañan: Miguel Seara Hatton, Roberto Fulcar, Franklin García Fermín, Josefa Castillo, José Rijo Persbot, Eduardo Tejera, Sara Paulino, Jeanilda Vázquez, Farideh Saraful, Olaya Dotel y Amaury Justo Duarte, entre muchos otros. Bueno, vamos a agradecerle a los 7 candidatos que han participado. Hay que volver a decir, para mañana estaba previsto en principio la participación del candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, quien no respondió a nuestra invitación, pero desde el 1 de marzo se le había tramitado, a ambos iban a terminar en las noches. El licenciado Abinader esta noche de miércoles y mañana jueves hubiese sido el presidente Danilo Medina, de manera que se le ha tratado a todos. Agradecemos a Pelegrín Castillo, Soraya Aquino, Elías Huesin Chávez, Minuta Várez Mirabal, Atuey de Can, Guillermo Moreno, que han participado en las propuestas de los candidatos 2016. Y a todas y todos ustedes por la compañía y la atención que nos han dado en estas 2 semanas de debate con los candidatos presidenciales.